estamos nuevamente en UCI Noticias y nos acompaña la doctora Beatriz Mejía. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. El presidente de la República empezó su discurso hablando de la creación de un Consejo de Integridad. No entendí bien cómo pretende implementar esto. Pero, un consejo para la reforma del Poder Judicial, sí, claro, o del sistema de justicia. Así, dado que el eje de su gestión estaba basado en la integridad. ¿Qué le pareció el discurso del presidente este sábado? La sustentación de un plan de gobierno que a mí me deja una enorme preocupación porque no dice absolutamente nada de la realidad. Nosotros estamos cumpliendo por imposición, no solamente de este gobierno, sino ya desde el gobierno de Kuczynski, y tiene sus prolegómenos en el gobierno de Humala, un plan programa País Perú, que es un plan de gobierno, de desarrollo elaborado en el Club de París, en la OCDE, y que el Perú tiene que cumplir a pie juntillas. De ahí viene el tema del generismo metido en todas las políticas públicas, porque es parte de este proyecto, ¿no es cierto?, de transculturización y de dominación política, económica, social y cultural del país. Entonces, respecto a esto, el presidente no ha dicho absolutamente nada y nos presenta un plan de gobierno que parece un plan virtual. Una vez yo tuve un caso judicial muy peculiar donde la gente que estafó a un grupo social determinado hizo una organización virtual de un partido político y la organización real era otra, ¿no? En la que estaba, la que corría a nivel del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esto fue para mí sorprendente, cómo la gente puede tener tal creatividad para haber hecho, ¿no es cierto?, creer a un grupo social determinado de que existía una organización paralela y que, sin embargo, era totalmente ficticia. Y en este caso nos está pasando lo mismo a los peruanos, porque nos han lanzado un plan de gobierno que teóricamente parece ser una panacea. O sea, se han tratado diferentes puntos, mucha gente ha escuchado lo que quería escuchar, e incluso con el tema del referéndum, que me gustaría que lo conversáramos de modo especial, pero solamente una nota a pie de página sobre este tema. Yo lo veo como una trampa. ¿Por qué razón? Quien conoce de técnica legislativa y puede darse cuenta que lo que se lleva a referéndum es un aspecto muy puntual. Tú no puedes llevar tantas cosas a un referéndum y poner el caramelo o la zanahoria a la población de quitarles el sueldo, reducirle el sueldo a los congresistas o que no se reelijan los congresistas, porque eso es lo que la gente quiere, porque les han soliviantado tanto el ánimo en contra de los congresistas, que los congresistas tienen la culpa de todo. Se chancan el dedo gordo del pie, la culpa lo tiene el Congreso. Entonces, por esta razón la gente odia a los congresistas, odia al Congreso, y si le plantean un proyecto de referéndum o un referéndum que tiene una serie de cosas donde yo pienso que va a haber una sacada de vuelta de la población, ¿no es cierto? Y le ponen por ahí, pero vamos a impedir la reelección de los congresistas. Ah, ya, entonces voy a decir que sí. Tengan en cuenta que uno no va a poder votar a esta propuesta de este extremo, digo que sí. A esta que no, a esta no estoy en desacuerdo, me abstengo. No, simple y llanamente es que o dices sí o dices no a toda la propuesta, a toda la reforma constitucional. Entonces, eso es sumamente peligroso, porque entonces están manipulando al pueblo. El anuncio ha sido eminentemente populista. Y volviendo a nuestro tema de la reforma judicial, entonces a mí me parece que este bosquejo de hacer ya se ha hecho este tipo de organizaciones que no han funcionado. ¿Quién tiene la legitimidad para hacer la reforma? Estaba presente el presidente del Poder Judicial y el presidente de la República estaba escueleando al Poder Judicial y estaba escueleando al Congreso. Sí. ¿Quién tiene la legitimidad? El Congreso con la baja aprobación al parecer no la tiene, el Poder Judicial está escondidito, agazapado, porque se sienten culpables de todo. ¿Quién lo puede hacer? No, yo debo celebrar que sea presidente en este momento del Poder Judicial y de la Corte Suprema Víctor Prado Saldarriaga, que es un magnífico magistrado. Yo lo conozco pues desde que era jefe del área de investigaciones, del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema, y es una persona de una absoluta honestidad y de una brillantez y un ejercicio de la función judicial intachable. Entonces, que sea presidente de la Corte Suprema y que tenga visión, porque tiene visión para hacer la reforma del Poder Judicial, lo que le falta es el apoyo político para hacerla, ¿no? Y ha empezado su gestión haciendo una declaración que me parece muy encomiable, pidiendo perdón al país, a la población peruana, por lo que el Poder Judicial ha hecho. Entonces, creo que esto es muy importante, es alentador, pero es uno. Yo he conocido presidentes de la Corte Suprema
como por ejemplo el doctor Alfaro Álvarez, que una vez me dijo, mira Beatriz, quiero hacer cambios y no puedo, y era el presidente de la Corte Suprema, porque quiero mover a tal persona que me dicen que es corrupta, y salen 4 o 5 vocales supremos a defenderla, o sea, tiene sus padrinos. Entonces es increíble, mira, me dijo, contando con los dedos de esta mano, a las personas honestas en este Poder Judicial, me sobran los dedos, y eso contándote a ti. Me dijo, te estoy hablando, presidente de la Corte Suprema en 1980. Entonces, esto es lo que revela que el presidente de la Corte Suprema se encuentra absolutamente indefenso y no tiene la capacidad de decisión política para poder transformar el propio sistema de justicia. O sea, se requiere el concurso de la voluntad política del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero más que nada del Poder Legislativo. Y ahora, frente a la propia propuesta de Vizcarra respecto a la reforma judicial, yo lamento, ¿no es cierto?, que termine en comisión de esto, comisión de esto, comisión de esto. Yo estudié administración en ESAN y una de las cosas que aprendí después de ser abogada y hacer estos estudios en ESAN sobre administración es el tema que cuando tú no quieras resolver un caso, no quieras realmente encontrarle solución a un problema, encárgaselo a una comisión. Porque la comisión se va a encargar de dilatar el tiempo, hacer creer a la gente que se van a encontrar soluciones y no se van a encontrar las soluciones. Entonces es un desacierto en tema de gestión, ya sea pública o privada, el formar una comisión, porque esas comisiones terminan divagando sobre el tema y no se plantean soluciones. Más aún cuando el artículo 118, inciso 8 de la Constitución, establece que el presidente de la República tiene la obligación de reglamentar las leyes, ¿no es cierto?, en el marco de sus propios términos. O sea, no puede naturalizar ni la Constitución ni las leyes. Y fíjate que hay un artículo 139, inciso 17 de la Constitución, que establece como derecho de la función jurisdiccional y de los ciudadanos en el acceso a la justicia, el participar en el nombramiento y en la revocatoria de los magistrados. Al hablar de magistrados, habla de jueces y fiscales. Y hasta el momento, desde el año 93 que se promulgó esta Constitución, no ha habido, ¿no es cierto?, ningún intento de reglamentar esto. Y te digo, con toda la experiencia que tengo, que empecé a trabajar reforma judicial a los 17 años ya, tengo bastantes años trabajando este tema en mi vida profesional, no hay salida al control judicial si es que la población no tiene participación en el control de la administración de justicia. Porque todos estos mecanismos, entes, digamos, consultivos y de control de notables, al final se politizan, al final se influencian, empezando porque ¿quién podría tener interés en concursar para ser miembro de la nueva OGMA? Alguien que tiene un interés en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Porque por mi propio mecanismo, si yo me tengo que presentar es porque tengo un interés. O en el sueldo, ¿no es cierto?, en el estatus de poder, en el poder influenciar en el sistema de justicia, todo eso descompone el trabajo que se puede hacer en el sistema de control. Entonces, sí creo que las organizaciones civiles podrían plantear, por ejemplo, que el doctor Carlos Montoya Anguerri, que fue magistrado impecable del Poder Judicial, pueda ir a esa OGMA, pero que no se le ocurra a él, que se le ocurra, por ejemplo, al Instituto Educa Bien que yo presido, o a cualquier otra organización civil, como a cuantas otras personas, y que de esos nominados pueda haber una confirmación o votación popular, porque ya es otro cariz. Porque tú dirías, no, pero se va a politizar, porque los partidos políticos van a meter a sus candidatos, ¿no es cierto? Pero es que va a tener que tener requisitos, no puede ser cualquiera, por ejemplo, miembro del Consejo de la Magistratura, ni miembro del sistema de control del sistema de justicia. Entonces, eso es bien importante, porque si hay una nominación de personas que tienen méritos excepcionales en el ámbito del derecho, como jueces, fiscales, abogados, juristas, maestros universitarios, entonces estamos hablando de otra cosa, ya cualquiera ya no puede ir a ese lugar. ¿Por qué necesitamos destruir instituciones para crear nuevas instituciones? Saca una ley, una de las propuestas de proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía, ¿no? Pero eso existe. Eso existe. Por eso. O sea, ¿por qué sacamos una ley de lo que ya existe en lugar de fortalecer lo que ya tenemos para poder luchar contra la corrupción? O sea, saludos a la bandera nomás. No, es que si tú analizas el discurso de Vizcarra ha sido eminentemente populista.
Y para mucha gente que lo ha felicitado, ¿y por qué? Porque ha dicho precisamente esto, les doy la oportunidad de que la población decida, y eso es una manipulación, porque la población no va a decidir nada. ¿Por qué? Porque les está poniendo cosas que es un corsé de cómo quiere el Ejecutivo que sea esa reforma del sistema de justicia. Entonces, no va a tener la posibilidad la población de discrepar con algunos aspectos de esa propuesta. Es más, busca hacerle un caballazo, perdón por la expresión, al Congreso. ¿Por qué razón? Porque ya no se va a poder debatir, pues. O sea, si él dice de frente lleva al Congreso y el Congreso no le aprueba tal cual su propuesta, va a ir a referéndum, entonces este referéndum no va a tener la posibilidad de hacer un debate de cómo se modifican, porque cuando tú planteas un referéndum, ¿no es cierto?, ante el sistema electoral, tú lo que haces es presentar un texto, y ese texto es el que se somete. Tú no puedes decir, no, yo no estoy de acuerdo que se modifique el artículo 2º o el artículo 7º, y con lo demás sí estoy de acuerdo. No, simplemente o dices sí o dices no. Entonces la gente motivada por el tema, ¿no es cierto?, la zanahoria de que no va a haber reelección de los congresistas, entonces va a opinar por eso. Esa es la reforma política, no reelección de congresistas, pero es que es la trampa, es la trampa para que la gente acepte el referéndum. Así es. Y además propone la bicameralidad, o sea que el congresista, si hay Cámara de Diputados y Senadores, sí va a poder postular el 2021, si es que llegamos al 2021, al Senado. Claro, pero y de ahí puede regresar a ser diputado, y de ahí puede regresar a ser senador. O sea, cuando en México, por ejemplo, ahora en este proceso electoral, México fue uno de los primeros países que ha adoptado la no reelección de autoridades municipales y parlamentarios, y ha regresado porque dicen estamos perdiendo la experiencia, y después el alcalde se está yendo al parlamento y al final son los mismos, y estamos perdiendo el valor de la experiencia en el Parlamento. No, yo pienso que definitivamente hay gente que está en condiciones de ser reelegida y hay otras que no. Entonces, cuando la gente vota por ellos es porque quiere que vuelvan al Congreso. Entonces, si la gente no quiere que algunas personas vuelvan al Congreso, pues no voten por ellos. Pero ¿por qué aprueban la no reelección para alcaldes, ¿no?, autoridades regionales? Por una razón muy sencilla, que cuando el presidente regional o los alcaldes están postulando a la reelección, son competidores desleales frente a todos los demás. El serenazgo les tira abajo su publicidad. O sea, utilizan la plata de la municipalidad para hacer campaña, para regalar comida, artículos electrónicos a la gente. O sea, hacen una cosa manifiestamente irregular. Y es más, yo he visto casos penales de corrupción de funcionarios que, por ejemplo, han hecho, en el caso, por ejemplo, de Martín Belaún del Ocio, ¿no?, municipios que patearon el tablero y se fueron contra la empresa española, creo, no me acuerdo, Antalsis. Sí. Ya. ¿Por qué razón? Porque se gastaron la plata para hacer la campaña electoral de ese entonces. Entonces, como no tenían cómo pagarles, les empezaron a poner peros y les generaron un problema, porque ellos tenían proveedores. Entonces se generó una cadena, ¿no es cierto?, de no pago. Al no pagar la municipalidad, no pudo pagar a los proveedores y se paralizaron las obras y después le echaron la culpa a Antalsis. Pero eso era corrupción de los propios municipios, ¿no? Y fue, creo, 2 o 3 casos que hubo a nivel nacional. Le echaron la culpa como que si hubieran proyectos a nivel nacional y eran proyectos pequeñitos, ¿no? Una construcción de 2 escuelitas. O sea, era una cosa pero absurda realmente cómo es que la propia corrupción de las autoridades municipales generaron ese supuesto caso de corrupción. Entonces, esto es algo que se ha puesto coto con el tema de que no se reelijan. Me parece muy bien. Pero en el caso de los congresistas no, pues, porque en el caso de los congresistas tienen una función completamente distinta, no tienen cómo manipular, digamos, desde la función del Congreso. Son titulares de pliego. Así es, también no manejan un aparato para bajarse la publicidad de otros. Ahora sí, lo que se tendría que ver es que no utilicen, pues, tampoco para hacer campaña el personal de su oficina, porque estaría, pues eso también sería irregular. Eso es algo que tendría que deslindarse y en todo caso regularse. Pero creo que sí hay gente que vale la pena que vuelva al Congreso por un tema de experiencia. ¿Te imaginas un escenario que van el primer día al Congreso y todos son nuevos? Nadie sabe cómo hacer las cosas. Tienen que depender de los empleados administrativos que les digan qué es lo que tienen que hacer, porque no saben qué hacer. La van a adorar los congresistas actuales, doctora.
Sí, pues, la van a adorar. No, pero yo no lo hago porque me adoren, sino porque yo veo acá un tema de utilidad de gestión pública. O sea, tú no puedes perder la experiencia de los buenos congresistas. Por ejemplo, acá hay un buen congresista que es Johnny Lescano, ¿no es cierto? Algunos pueden discrepar de sus posiciones en una serie de aspectos, pero es un buen congresista, es un congresista honesto que siempre ha estado atendiendo a la gente. Tú sabes que es bien difícil hablar con un congresista, pero él siempre recibe a todo el pueblo y los atiende y los ayuda y está cumpliendo su función de congresista. Y cuando está en el debate está defendiendo los intereses nacionales. ¿Por qué la gente quiere que se vaya a su casa? O sea, hay mucha gente que quisiera que él vuelva porque tiene una cabida en el poder legislativo, así como él, otros más. Entonces, la propuesta es totalmente populista y es antitécnica en lo que puede ser el manejo del poder legislativo como asunto de Estado. Ok, el discurso tuvo un componente de la reforma de justicia y la reforma política y dejó de lado temas importantes. Bueno, el campo de la educación. Así es. ¿No? Así es. Dio dos pinceladas de que, bueno, había que subir sueldos y más nada. Y lo peor de todo es que nos asustó a todos con el asunto de que ya se va a aplicar el Plan Nacional de Igualdad de Género, que lo están terminando, y que en educación ya se está aplicando, ¿no? Entonces, esto es, la guerra continúa. Pues ¿por qué? Para los padres de familia, para Padres en Acción y sobre todo para las coordinadoras de las APAFAS a nivel nacional que están en contra de la imposición del generismo en la educación, porque no es pues lo que se dice que es, porque no es que es la declaración de igualdad entre el hombre y la mujer que nadie discute, que todos estamos de acuerdo que debe haber una educación igualitaria, de derechos entre el hombre y la mujer, de igualdad de oportunidades. Eso no se está discutiendo. Es que bajo esa justificación están metiendo toda una ideología que pretende generar una transculturización de la cultura y de la moral social cristiana, que es universal y que está incorporada en los tratados internacionales de derechos humanos, a una cultura totalmente anticristiana que nadie quiere decir y que la gente tiene miedo de decir. Yo no tengo miedo, eso lo puedo sustentar, o sea, puedo analizarle punto por punto lo que dice la ideología de género y que está metido en los textos escolares del Minedu, y cómo es que esto contradice totalmente los principios y valores de nuestra sociedad. Y ten en cuenta, tú eres abogado. No, yo soy economista. Ah, tú eres economista. Bueno, pero hay un principio de legislación constitucional y legal. Tú no puedes emitir una norma constitucional y una norma legal que vaya contra dos valores que son presupuestos básicos del proceso legislativo, ¿no? El orden público y la moral pública. El orden público y la moral pública, la moral social. Entonces tú cuando ves que no atente contra el orden público ni contra la moral de la nación. Estos son dos presupuestos que están no solamente en el Perú, sino en todas las legislaciones del mundo. Sin embargo, en este momento se pretende legislarnos a presión en contra de lo que esta nación considera que es moral. Y que además está incorporado en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y qué va a pasar con el presidente si insiste en esta, vamos a llamarlo así, política pública de género? ¿Ya? Creo que es lo que él está haciendo. ¿Van a buscar la vacancia el presidente? Bueno, yo mientras me venía ahora muy temprano he visto unos anuncios, ¿no? No permitiremos esto, ¿no? Iremos a plantear la vacancia presidencial. No sé quién ha sido el que ha planteado esto, pero allá se empieza a sentir por qué razón. Yo no creo que sea porque, bueno, estos fundamentalistas religiosos, ortodoxos, chiitas están en contra del progresismo y el desarrollo ideológico del país y del avance de los derechos humanos, entre comillas. Y esto no es avance de los derechos humanos, estos son antiderechos humanos que se están presentando falsamente como un supuesto desarrollo de los derechos humanos. Porque hay normas taxativas que impiden en los tratados de derechos humanos que se legisle derechos humanos en contra de los derechos humanos ya reconocidos. El artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que no se podrá aprobar ninguna modificación a estos derechos o cualquier otro derecho sobre pretexto de que este tratado no los reconoce o los reconoce en menor grado. Vale decir, tú no puedes ir, por ejemplo, ¿no?, a la aprobación del matrimonio homosexual dentro de este parámetro, de este orden constitucional, porque nuestro artículo 55 de la Constitución incorpora los tratados internacionales como parte del derecho interno. Entonces tú no puedes ir a aprobar una norma de esta naturaleza porque el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dicen que
se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 3 conceptos de valor moral pública universal, que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Segundo, que para fundar una familia tienes que casarte. Y tercero, que tienes que tener edad para ello. Tú sabes que el generismo dice todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos discutir eternamente el tema de si estamos de acuerdo o no, pero acá de fondo hay el tema más importante que yo ayer en una entrevista le mandé un mensaje en nombre de todos los peruanos que sí sabemos lo que está haciendo con el país. Esta gente del partido de gobierno que lo ha acercado a Vizcarra. Yo lo que veo que en Vizcarra ha habido, desde su discurso de asunción de mando al discurso de ayer, ha habido un envolvimiento, o del día 28 ha habido un envolvimiento, un secuestro, ¿no es cierto?, político por parte de los cuadros, los ministros, viceministros, de toda esta gente de Kuczynski. Y entonces lo han conminado. Y he visto que también el premier Villanueva ha sido conminado por esta gente que está alrededor de la imposición del Plan Programa País Perú a través de la OCDE y que les han metido en la cabeza a ambos que si no aplican esto del generismo, el Plan Nacional de Igualdad de Género, que es la manera bonita en que suena, ¿no es cierto?, entonces el Perú se va a convertir en un país paria, el Perú va a ser Venezuela, no se va a poder cumplir con los objetivos de que el Perú entre a la OCDE. Yo, por ejemplo, llevaría a referéndum, que la población apruebe si está de acuerdo que el Perú entre o no entre a la OCDE. ¿Por qué razón? Porque están engañando incluso a la clase política. La clase política cree, porque una vez estuve hablando con una congresista y le dije, oye, ¿cómo ustedes pueden estar apoyando? Ay, me dijo Beatriz, si tú supieras, nos llevan a hoteles 5 estrellas allá a París, ¿no? Nos rodean de todo un glamour y nos dicen que es maravillosa la OCDE y que todos los problemas del Perú se van a resolver cuando entremos al Club de París. Entonces todos estamos apoyando el ingreso de Perú al Club de París. Bueno, te voy a decir que esta es la gran estafa de un sistema de corrupción económica internacional que está convirtiendo en colonias a los países que se someten a la OCDE. Chile y México, que ya se han incorporado a la OCDE, ¿sabes cuál es el costo? Colombia. Sus niñas, recientemente sí, Colombia, sus niñas, 10, 11 años, anticonceptivos, píldora del día siguiente, les están vaciando el útero y los ovarios a los 15, 16 años, bajo el generismo que dice que tienen libertad sexual igual que los varones y que deben suministrarles sin autorización de sus padres este tipo de productos desde niñas. Entonces, ¿queremos que eso pase con las niñas peruanas? ¿O les enseñamos mejor principios y valores para que puedan manejar su vida con autonomía y hacerse respetar como verdaderas mujeres, en un contexto social de igualdad y de respeto mutuo? Estamos hablando de otra cosa. Entonces, la forma en que nosotros decidimos manejar, digamos, la educación de nuestro país depende también fundamentalmente de los padres, y los padres los han hecho a un lado, porque esto es dictatorial, esto es un modelo totalitario. Y a mí me da pena que mientras nosotros estamos discutiendo PBI, ¿no es cierto? Y si vamos a apoyar a las MIPES y a las medianas empresas, que es el gran anuncio del señor Vizcarra, ¿no es cierto? Las transnacionales están comiendo el país, están despojándonos de nuestro territorio, de nuestras riquezas naturales. Están los servicios esenciales que deberían estar en manos de peruanos, por estratégicos para la defensa nacional, en manos de chilenos. La chilenización de la economía y la colonización de Perú por Chile es parte del esquema de dominio político, social y económico de este plan programa País Perú, y que implica que Chile sea cabeza de colonia de Perú, de Ecuador y Bolivia. Y los peruanos estamos jugando a escuchar un discurso presidencial que habla de cualquier otra cosa menos de esto. Correcto, doctora. Ok, bueno, muchas gracias por aclararnos su posición. ¿Está entonces de acuerdo con que podrían ustedes promover una vacancia al presidente Vizcarra si es que insiste en esta implementación? Yo pienso que si este gobierno insiste con el plan de imponernos todo este paquete de colonización del Perú por un sistema de corrupción económica internacional, no va a quedar más nada que sacar no solamente al señor Vizcarra del gobierno, sino a todo este gobierno. Ok, listo. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte, un solo minuto, y regresamos con las víctimas del presidente Vizcarra en el discurso, con el congresista Johnny Lescano de Acción Popular, que no lo aplaudió mucho, y con el congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro. Vámonos a un corte y regresamos con UCI Noticias.